Ok, perfecto. Pues bienvenidos a nuestra cuarta sesión. En este caso vamos a hablar de lo referente a lo que viene siendo antibióticos, la continuación de antibióticos, y nos quedamos aquí con las sulfamidas. Sin embargo, ya tengo abierta aquí la presentación de antibióticos y voy a retomar unos puntos muy importantes aquí con estos fármacos para las infecciones bacterianas. Y pues en este caso, déjenme ver las preguntas, me las voy a pasar para ir a estos puntos y luego me voy con sulfas y luego me voy a lo que tiene que ver en este caso las preguntas. ¿Sale? Cualquier duda, por favor, pregúntenme. Este espacio es de ustedes. Hoy estuve hablando con una maestra de enfermería que da farmacología en la UADO. Le estaba diciendo, mira, yo doy un curso de farma a mis alumnos y le pasé todos los libros que ustedes tienen en el grupo de Telegram, se los pasé, porque ella solamente tiene el de farmacología de Tiziani. Entonces le digo, ¿sabes qué? Mira, está el de farma de Tiziani, está el de fármacos para enfermería de un enfoque fisiopatológico. Es un libro que a mí me gusta mucho. Y ya van 2 años que yo he tratado de dárselos a mis alumnos. Sin embargo, en cuestión de los PAES, muchos de los alumnos les da flojera. Y me encantó lo que comentó Ulises. Ulises está ahorita en el 806 ya. Y me encantó desde el punto de vista que dice, lo que vimos en clase lo vimos muy rápido. Karen comentaba en los comentarios de Telegram, dice, lo vimos muy rápido. Este curso está diseñado para estudiantes de enfermería, para enfermeros que se gradúan y personas que tenemos contacto con pacientes y en ocasiones se nos olvida que somos seres que estamos cambiando constantemente. Entonces, retomando lo que hablábamos el día de ayer, en cuestión de los fármacos para las infecciones bacterianas, platicamos de penicilinas, que decíamos que son los medicamentos de primera elección porque los efectos secundarios son muy sencillos comparados con los que vamos a estar viendo hablando de lo que tiene que ver supresión de médula ósea, etcétera, etcétera. Hablamos de cefalosporinas, que incluso me comentaba la enfermera en cuestión de la práctica, que en ocasiones aplican en el hospital a un paciente que es alérgico a penicilina, cefalosporinas. Los libros nos dicen que no deberíamos de aplicarlos porque son fármacos que deriven de las penicilinas y por lo tanto vamos a tener nosotros procesos infecciosos y procesos de alergia con esos pacientes. Hablábamos de tetraciclina, que decíamos que tenemos adoxiciclina, que es el medicamento de elección para enfermedades por riquecias, que es la enfermedad que se transmite por las garrapatas, y lo que tiene que ver que se utilizan muy frecuente en animales, en bovinos, en perros, etcétera, etcétera. Les decía yo que manejamos los trociscos de tetraciclinas para infecciones de la garganta. Sin embargo, tetraciclina es de amplio espectro, pero están contraindicados en los pacientes menores de 8 años y en la mujer en embarazo. Cefalosporinas podemos utilizarlas en las mujeres embarazadas, sobre todo de primera generación, que es cefalexina, al igual que penicilinas, sobre todo ampicilina. ¿Ok? Platicamos de macrólidos, que les decía, tengo una persona que es alérgica a penicilinas, doy macrólidos. ¿Qué macrólidos voy a dar? Principalmente eritromicina a razón de 500 miligramos cada 6 horas en los pacientes adultos o cada 8 horas. ¿Ok? También comentábamos, ahorita por pandemia, el antibiótico que estamos utilizando de manera sistémica es acitromicina porque es un medicamento que su posología es muy, muy lábil y nos ayuda a nuestro paciente con esa leucocitosis disminuida, esa leucopenia que va a presentar nuestro paciente cuando presenta el proceso infeccioso, en este caso viral. Sin embargo, damos como profiláctico acitromicina, ¿ok? Recordemos el concepto de lo que tiene que ver virulencia, patogenicidad y por supuesto también platicamos de ciprofloxacino, que decíamos está contraindicado en los pacientes menores de 15 años por cuestión de 18 años, perdón, por cuestiones en su metabolismo que pudiera ocasionarnos daño a nivel del endotelio de los ligamentos y hablamos de la cristaluria en nuestros pacientes. Entonces nos quedamos con sulfamidas, ahorita vamos a empezar ahí con sulfamidas y los conceptos de ácido fólico, que decíamos nosotros, cómo suprimen estos antibióticos el metabolismo del ácido fólico del RNA. Entonces, cualquier enfermedad, cualquier sustancia, en este caso llámese virus, bacterias, hongos, animales, organismos unicelulares que nos causen enfermedades, esos se llaman patógenos.
Estos patógenos van a entrar a nuestro cuerpo a través del estar en contacto con ellos, ya sea que nos los traguemos, ya sea que los inhalamos, ya sea que nos tengan contacto con alguna ruptura de nuestra piel, por ejemplo, una quemadura, incluso a través de la vía nasal, la vía urinaria, la vía oral, etcétera, etcétera. La capacidad para que estos patógenos no se enfermen, pues van a depender principalmente de lo que viene siendo la cantidad que ellos estén en contacto con nuestro cuerpo, y entre más pequeña sea la cantidad, se habla que este patógeno es más virulento. ¿Ok? Partiendo de estos conceptos, nosotros tenemos que entender que hay muy pocos patógenos, pero cada vez estos patógenos son más agresivos. Si nosotros pensamos en influenza hace muchísimo tiempo que había, incluso coronavirus, desde el año, por allá en los años 80, ya se mostraba que eran causantes de procesos respiratorios. Sin embargo, ahorita nosotros tenemos que sí o sí dejar bien claro que cuando hablamos de antibióticos nos vamos a referir exclusivamente a esos tratamientos farmacológicos para inhibir la producción y la replicación de las bacterias. ¿Ok? Tenemos inhibidores de la síntesis de la pared celular, que ya platicamos, cefalosporinas, penicilinas, inhibidores de la síntesis del ADN, que son las fluoroquinolonas. También hablamos de inhibidores de la síntesis de proteínas, que es los aminoglucósidos, y también tetraciclinas. Entonces vamos a hablar ahorita de los fármacos antimetabolitos, que son las sulfamidas. ¿Cómo funcionan estos antibióticos? Hablábamos que funcionan de dos maneras. Uno es llegando y matando a la bacteria, y eso se le llaman bactericidas. ¿Quiénes son? Los que destruyen la pared de las bacterias. ¿Quiénes son los que van a ocasionar que nuestras bacterias no sigan replicándose y no funcionen de manera como normalmente lo hacen? Porque privamos de proteínas, privamos de ácido fólico y de su replicación, y a ese fenómeno le vamos a decir que son bacteriostáticos. ¿Por qué bacteriostáticos? Porque hacen que estas bacterias no crezcan de manera normal y nuestro cuerpo empieza a producir ese mecanismo de defensa que se llama macrófagos, leucocitos, los leucocitos NK, que van a llegar y van a permitir, en este caso, que nuestro cuerpo se defienda, y de esa manera nosotros vamos a poder tener el mecanismo de defensa adecuado. También hablábamos de un fenómeno que se llama resistencia adquirida, y sí o sí es importante nosotros hacer un énfasis. Si iniciamos un tratamiento, ese tratamiento, aunque nuestro paciente presente mejoría a partir de la primera dosis, tiene que terminarlo. Si nosotros no lo hacemos, vamos a tener unas bacterias que son resistentes, y si yo en mi familia te comparto esas bacterias con otras personas, con mi hijo, con mi papá, con etcétera, etcétera, pues voy a tener en esta pequeña comunidad bacterias resistentes. Entonces decíamos, estamos utilizando de manera sistémica como uso profiláctico acitromicina, pues desafortunadamente vamos a tener muchísima resistencia en los próximos años con acitromicina. Sin embargo, hablando de acitromicina, su posología es 500 miligramos, por ejemplo, en el adulto por 3 días, y ahorita por la pandemia se está dando acitromicina hasta por 5 o 6 días. Entonces esperamos que por ahí las bacterias sí o sí no se acuerden de acitromicina y nosotros pudiéramos estar bien. ¿Cuándo podemos nosotros mezclar más de un tipo de antibiótico que tengan diferente mecanismo de acción? Cuando tenemos procesos infecciosos graves o, en este caso, infecciones múltiples. En esos casos sí está considerado el uso de los antibióticos. Entonces vamos a irnos a sulfamidas para luego hacer una comparación en el libro de farmacología clínica que les compartí, el último libro que les compartí de farmacología clínica, no el de Gonan, sino el anterior, uno que viene prácticamente el PDF con letras negras y casi todo es escala de negros. Nosotros vamos a tener la oportunidad de comparar con el de fisiopatología desde un enfoque fisiopatológico. Y sobre todo me gustó esa comparación de los libros porque estamos hablando de años de preparación de libros y autores diferentes. Entonces, cuando yo hablo de sulfamidas, voy a hablar de antibióticos que son de amplio espectro, pero sobre todo en presentaciones de medicamentos genéricos aumenta la oportunidad o aumenta el riesgo de que nosotros tengamos eventos adversos. Yo no utilizo sulfamida, sobre todo trimestoprim, yo no lo uso genérico.
Yo no utilizo genéricos en pacientes pediátricos, trato de que sean de patente porque garantizo que la tableta garantiza que la suspensión o la solución sea realmente lo que yo necesito en cantidad y calidad para mi paciente. Ectaprin, en este caso trimetoprim con sulfametoxazol, viene en este caso la presentación F, en una presentación que a mí me gusta de 800 miligramos, porque se me permite que mi paciente lo tome 2 veces al día y el tratamiento viene completo por 7 días. ¿Para qué uso este medicamento? Para el trimetoprim. Para infección de los oídos, otitis, para infección de la nariz, problemas de sinusitis o rinosinusitis, para infección de amigdalitis, de lo que viene siendo faringitis, laringitis, neumonía, lesiones de piel, infecciones de vías urinarias, prostatitis. ¿Qué significa? Para lo que sea, nos sirve trimetoprim. El problema es la resistencia si nosotros lo utilizamos de manera sistémica y no terminamos el tratamiento. Otro medicamento del tipo de la familia de las sulfas es este. Yo espero, si ustedes tienen la oportunidad de comprarlo en esta presentación para su botiquín, les va a servir bastante porque es un medicamento antibiótico de vía de administración tópica, no requiere receta. Y, por ejemplo, yo tengo una quemadura y me puedo colocar para evitar que las bacterias ingresen a través de la quemadura a mi cuerpo. Me fui a la playa, me fui al Tata y tengo quemaduras de primer grado solares. Me puedo poner ese medicamento, me pongo en el abanico a que enfríe la piel y probablemente la lesión al día siguiente, prácticamente mi piel esté totalmente restaurada. Me gusta andar en bicicleta, en patines, lo que sea, y tengo un derrape y estoy toda raspada, me lavo con agua con jabón, me puedo colocar en esta lesión lo que es sulfadecina de plata. Hay presentación en crema o en ungüento y hay presentación en spray. Yo lo uso normalmente en mi botiquín, en spray, porque así evito estar en contacto con la piel de mi paciente y le duele menos que lo rocíe a que lo esté tallando, que lo toque. Si tengo un paciente con una lesión, por ejemplo, una posoperada y tiene la lesión, la piel infectada, puedo colocar sulfadecina de plata, coloco la gasa, el vendaje y así lo dejo hasta el cambio de gasas. Pie diabéticos de igual manera funciona bastante bien. Entonces, este medicamento es un medicamento tópico, es un antibiótico tópico que yo lo puedo comprar y lo puedo tener en el refrigerador y está fresquecito o lo puedo tener en mi botiquín lejos de una temperatura arriba de los 40 grados. Adelante. Profe, ¿no podríamos compararlo más o menos como el microdacil, por así decirlo? Sí lo pudiéramos comprar, pero Microdacin tiene otra fórmula. Microdacin es diferente. Sin embargo, se está utilizando mucho así como, pero no es antibiótico, es antiséptico. Entonces son cuestiones diferentes. Cuando decimos antibióticos es porque es bactericida. Y cuando decimos antiséptico, lo que buscamos es hacer que este momento, esta área sea estéril, que esté limpia. Nada más. No sé si. Adelante. Pero el antibiótico, o sea, la cosa esa que vas a echarle, ¿te ayuda a reparar entonces también? Sí, tiene un efecto cicatrizante. Entonces, Ah, en quemaduras de primer grado, por ejemplo, me asoleé y vengo toda roja, vengo quemada por el sol, me limpio, dejo mi piel limpia, prácticamente me baño con ese atomizador, me pongo en el abanico para que se me seque y ya va a ser un poquito incómodo. Incluso hay personas que refieren ardor al momento de colocarse el medicamento. Por eso a mí me gusta tenerlo en el refrigerador porque enfrío la piel y le va tremendamente bien al paciente. Entonces, el Microdacin lo que es un antiséptico, hace que el área quede estéril, quita absolutamente todo lo que hay que pueda contaminar una herida. Por eso me gusta este. Aparte, en esa presentación les decía, yo tengo una herida, porque derrape y tengo un raspón, normalmente tiende a tener un trasudado, como queda húmeda la herida. Cuando yo coloco ese medicamento y pongo las gasas y al momento que voy a hacer la curación, las gasas no se pegan sobre la piel. Es otra cosa muy buena que nosotros tenemos que cuidar muchísimo en las heridas, porque el tejido se empieza, recuerden la imagen que les ponía ayer de inflamación, hiperemia y todo eso en la lesión. ¿Se acuerdan en la imagen que les compartí el día de ayer? La primera imagen que les compartía, donde llegaban las plaquetas, los macrófagos y todo eso. Ese tejido se empieza a epitelizar
y cuando nosotros colocamos una gasa y en ocasiones la retiramos, nos traemos el tejido cicatrizal nuevo. Entonces, esta sugerencia yo se las hago en lo particular, me gusta muchísimo para pie diabético, para quemaduras solares y quemaduras por sustancias químicas y lo que sea. ¿Qué hago primero? Lavo la piel, la limpio y ya posteriormente coloco la sulfadecina de plata. El microdacin, repito, es un antiséptico. Él deja que el área quede sanitizada, quede estéril, quede limpia. Este es antibiótico. ¿Qué debo de saber con las sulfamidas? Que son fármacos bacteriostáticos. Sin embargo, tienen un espectro farmacológico muy alto, hablando contra bacterias gram positivas y gram negativas desde 1938. Es un medicamento muy viejo, casi va a cumplir 100 años. Y lo que hacen es inhibir el crecimiento bacteriano, en este caso de lo que viene siendo la síntesis del ácido fólico. De esta manera hacen que las bacterias no se repliquen y no crezcan. Hablando de sulfamidas, pues vean, aquí está trimetoprim, viene 2 veces al día, la presentación que les decía de 800 miligramos sobre 160 miligramos de trimetoprim, y aquí está la sulfadiazida. Ojo, 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 porque ahorita vamos a ver que dentro de los efectos adversos nosotros pudiéramos tener daños a nivel de lo que se llama necrosis hepática fulminante, el síndrome de Steven-Johnson, problemas de alergias y discrasias sanguíneas. Por eso yo hago el hincapié en utilizar lo genérico. ¿Ok? Vean, esta es una lesión por síndrome de Steven-Johnson. Me tocó por allá, hoy estoy viejita, por allá en el 97 me tocó un caso en el Hospital Civil de una paciente pediátrica que falleció por intoxicación por trimetoprim, que presentó anemia hemolítica aguda, que significa que mis eritrocitos se rompen, anemia plástica y lo que viene siendo granulocitosis, y esto puede condicionar a la muerte. ¿Qué otra cosa incluye el trimetoprim? La formación de cristales en la orina. Hace rato estuve hablando con una compañera de ustedes del curso y le estaba informando en por qué se forman cristales en la orina de algunas sustancias. Por ejemplo, en mi cuerpo, ¿por qué elimina calcio? Pues una de las cosas puede ser porque tengo mucho calcio en mis alimentos, que no solamente estamos hablando de los lácteos, sino también lo que es brócoli, todo lo que viene siendo acelgas, todas las verduras, la soya, las almendras, el coco, y pues nosotros pudiéramos estar eliminando porque estamos consumiendo mucho. O lo otro es mis depósitos de calcio están migrando de un lugar a otro y mi cuerpo es incapaz de fijarlos y se eliminan por la orina. Entonces, ¿por qué se producen cristales de calcio? Porque tengo cristaluria, porque yo estoy orinando menor cantidad de agua, eso presenta una producción de orina menor de 300 mililitros y por lo tanto voy a tener toda mi orina concentrada. Si yo en vez de orinar 300 mililitros, de orina, yo orino 3 litros, que eso sería poliuria, sería demasiada orina, los normales están 1,800 litros, pues mi orina estaría totalmente diluida, entonces la cristaluria prácticamente pasaría desapercibida. Efecto más común, las erupciones cutáneas. ¿Y qué hace trimetoprim con sulfametoxazol? Pues en este caso lo que buscamos nosotros es tratar de destruir la bacteria y decíamos, inhibimos la secreción y la fijación a lo que tiene que ver el metabolismo del ácido fólico. Categorías en el embarazo, se administra con mucha agua, aquí hice con un vaso lleno de agua, su semivida es de hasta 12 horas, su inicio del efecto farmacológico es a los primeros 30 minutos, y en este caso, en que tengamos una sobredosificación, lo que hacemos nosotros es incrementar la acidificación de la orina para que empiecen a liberarse. Podemos administrar algunos medicamentos, pero lo que se hace la mayoría de las veces en los hospitales es manejar, meter más líquidos y utilizar diuréticos para eliminarlos. Ok, vamos a hablar de manera general unos medicamentos que en el programa de farmacología para enfermería de la facultad no vienen. Sin embargo, sí me interesa a nosotros conocerlos como antibacterianos. Uno de ellos es clindamicina, tenemos ertapenem, nitrafurantoína, cloranfenicol y metronidazol con dihidroxiquiloleína. Traducción de esto, eso se usa para procesos infecciosos de la piel. Es una familia de los ertapenem, carbapenems, que pudiéramos estar hablando del tipo de las penicilinas, que se están utilizando bastante en infecciones nosocomiales, infecciones vaginales
y pudiéramos utilizarlo para nuestros pacientes con amebiasis, o sea, parasitosis. Y cloranfenicol es un medicamento muy bueno, sin embargo, lo estamos utilizando ahorita en solamente presentación en gotas, porque si lo utilizáramos vía oral o sistémico, pudiera ocasionar los problemas de anemia plástica. Antes se utilizaba mucho, sin embargo, muchos de nuestros pacientes recibieron el tratamiento y tienen problemas para toda la vida. Entonces, esta diapositiva está un poquito cargada, ustedes quizá la ven muy chiquita. Voy a quitarla de la presentación, voy a darle zoom para ver si me da chance de que ustedes tengan la oportunidad de verla diferente. Déjenme verla aquí. Voy a esta imagen. En el otro monitor que tenía sí se veía bastante bien. Sin embargo, sí voy a darle zoom aquí para que ustedes lo vean. No sé si en el libro de farmacología para enfermedades de un enfoque fisiopatológico sí se ve, ¿no? Entonces, si quieren darle una hojita al libro, se los pido, por favor, para que lo revisen. ¿Ok? Cloranfenicol, bien, vía oral o intravenosa, sobre infecciones, pancitopenia, depresión de médula ósea, traducción, anemia plástica. Clindamicina, anafilaxia, ¿sí? Ertapenem, anafilaxia, sobre infecciones, convulsiones. Imipenem, que viene mezclado con otro medicamento, anafilaxia. Casi todos hablan de anafilaxia. Meropenem y nitrofurantoína, vancomicina. Ok, vámonos a ir al Dalacin. Que me lo pongo para presentar. ¿Por qué seleccioné estos medicamentos? Estos medicamentos los seleccioné porque en el contenido del libro de farmacología para enfermería, desde un enfoque fisiopatológico, venían el que nosotros en ocasiones nos pudiéramos topar con estos medicamentos y no los vamos a agrupar ni en penicilina, ni cefalosporina, nada de eso. Entonces, vamos a utilizar clindamicina, incluso viene en presentación para óvulos. Nosotros vamos a tener que este medicamento a veces lo vamos a utilizar para infecciones solamente de cavidad oral. ¿Ok? Dentro de los efectos adversos, pues nosotros vamos a tener que pueden ocasionar problemas de dificultad para deglutir, para respirar, incluso la presencia de erupciones en la piel. Son muy eficaz para bacterias gram positivas y gram negativas, y cuando lo otro ya muestra resistencia, pues tenemos clindamicina. Incluso yo lo utilizo en los pacientes con pie diabético. Metronidazol es un antibiótico antiinfeccioso que tiene un efecto antiparasitario. Tiene muchas presentaciones, tiene presentación suspensión, presentación en óvulos vaginales, en tabletas vaginales, en cápsulas y lo que vamos a utilizar a nuestros pacientes, sobre todo en infecciones que están complicadas, mezclado quizá con quinolonas, mezclado con aminoglucósidos, y este medicamento, ojo, dentro de los efectos secundarios tiene ese efecto bisulfirán. Entonces, ¿se acuerdan que platicábamos el día de ayer del efecto disulfirán? Que decíamos el paciente puede tener crisis convulsivas cuando yo mezclo el antibiótico con el alcohol. ¿Sí se acuerdan que hablamos que las cefalosporinas presentan ese efecto? Y hablando de metronidazol como fármaco antiparasitario, amebicida, nosotros vamos a tener que es categoría bien del embarazo, está contraindicado en el primer trimestre, no se lleva bien con el alcohol, y este medicamento lo pudiéramos utilizar nosotros como fármaco antibiótico en infecciones de piel en esos pacientes que están complicados. Se utiliza sobre todo cuando nosotros vamos a tener esa resistencia farmacológica, sí o sí, cuidando lo que viene siendo el funcionamiento hepático. Me lo encontré, fue un poquito difícil encontrar ese tipo de fármacos en la literatura, no vienen en los libros todavía, son fármacos prácticamente nuevos, se utilizan, vean, para meningitis bacteriana, para peritonitis, estamos hablando de enfermedades que ponen en riesgo la vida de nuestros pacientes. Afortunadamente, estos fármacos no hay genéricos, entonces no hay resistencia. Ertapenem tiene un espectro más estrecho y una vida más larga, entonces nosotros podríamos seleccionar en este caso imipenem, siempre va mezclado con este fármaco que es la cilastatina, ¿sí? Y de esa manera nosotros vamos a tener
el espectro farmacológico mucho más amplio. ¿Por qué? Porque la cilastatina aumenta las concentraciones séricas, en este caso, de lo que es imipenem. Me tocó la sorpresa de verlo ahora en las recetas, pero estamos hablando de fármacos que son caros. En este caso salió un fármaco en 2004 aprobado por la FDA que se llama telitromicina. El nombre comercial es Ketex, porque es de una familia nueva de antibióticos que se llaman ketólidos o cetólidos. Estos fármacos actúan inhibiendo la subunidad 50 en la síntesis de proteínas de las bacterias y se utiliza para nuestros pacientes con bronquitis crónica, sinusitis, neumonía, ¿sí? Y entonces es muy probable que ya vayamos a toparnos próximamente con medicamento genérico de estos. Es un medicamento que se da oral y dentro de los efectos secundarios son las diarreas, náuseas y cefalea. No sé si les haya tocado a ustedes en algún paciente encontrar una receta o de ustedes que les haya tocado que les receten este medicamento. Es telitromicina, es un ketólido. ¿Ya lo conocían? No. Ok. Mande. A lo mejor no viene mucho al caso, pero yo apenas ayer estaba revisando la clase del día miércoles y estaba escuchando que es recomendable, en referencia a lo de la dexametasona, que no se aplique más de 3 veces al año. ¿Qué pasa Así es. si una persona aplicó, por ejemplo, a mí me dio COVID y pues sí me puse bien delicada el año pasado? Y por ejemplo, el médico que me estaba tratando a domicilio me puso como 10 inyecciones de dexametasona mezcladas con ceftriaxona. Eso que genera si uno pues por ejemplo, se pone más dosis de las recomendadas. ¿Cuántos kilos subiste? La neta sí sube muchísimo de peso, subí como unos 10 kilos. Ahí está tu respuesta. Nosotros vamos a tener con los aminoglucósidos, con los textos, no son aminoglucósidos, con los glucocorticoides, un aumento de peso. Y eso a expensas de tu metabolismo de la médula ósea, de lo que viene siendo tus huesos se hacen más porosos, más amplios. El metabolismo de la glucosa también se altera. Y de los efectos secundarios que pudieras tener sería una supresión de la glándula suprarrenal que se traduce en síndrome de Cushing. Entonces hay que checar cómo está tu glándula suprarrenal, cómo tus glucocorticoides que tú produces, cómo están. Una biometría completa, un examen general de orina y un examen de glucosa para ver de manera general cómo quedó, en este caso, tu glándula suprarrenal sería lo indicado. Y otra pregunta. Por ejemplo, me quedé con duda del medicamento Cardispan, ¿para qué se utiliza? ¿Cuál? El Cardispan, creo que es inyectable. Anótamelo aquí en el chat porque no recuerdo en qué grupo de antibióticos lo mencioné. No, eso usted no lo mencionó, pero hace cuenta que ayer estaba revisando unos medicamentos que yo tenía cuando me habían dado. Cuando me dio COVID, el doctor ese me dijo que en caso de que, no me acuerdo para qué me dijo, pero me mencionó ese medicamento y me quedé con la duda de para qué era, pero no lo consumí ni tampoco me lo inyecté. Ok. Pero tómale las fotos a las cajitas si las tienes, porque les debo un bonus de fármacos para lo que viene siendo ahorita de la pandemia. Y tengo unas presentaciones donde vienen la mayoría de los fármacos que estuvimos utilizando durante lo que viene siendo el inicio de la pandemia hasta ahorita. Entonces, para buscarlos y ahí ponerlos y hacer unas observaciones sobre esos fármacos. Así como les mencionaba al inicio en las primeras diapositivas del día lunes, el uso de lo que viene siendo ivermectina. El año pasado estaba autorizado utilizar ivermectina para estos pacientes. Actualmente ivermectina no tiene nada que ver con COVID, entonces les decía yo a Karen que estaba platicando de esto, yo no puedo decir esa palabra porque a ver si YouTube no me bloquea esta presentación, porque prácticamente hay un control muy importante en cuestión de lo que tiene que ver la pandemia, ¿no? Entonces, voy a investigar para qué es ese medicamento y de qué grupo lo pudiéramos acomodar, sobre todo porque es el nombre comercial, ¿sale?
Entonces, la telitromicina es un fármaco nuevo. Sin embargo, el que tú mencionas sí lo he utilizado, pero no me acuerdo de en qué casos específicos. ¿Sale? Te mentiría y no me gusta echar mentiras. Gracias. Perfecto. Cualquier cosita, ese es el momento ideal para nosotros tener la oportunidad. Yo me llevo tarea, afortunadamente es viernes, para puntualizar y aprovechar este espacio para ver la mayor cantidad de fármacos que se pueda ver. Ok. Platicamos de los PAEs para opioides, con los con los glucocorticoides y con los AINES. Vamos a ver ahorita de manera muy general, utilizando nosotros antibacterianos, qué tenemos que hacer con nuestros pacientes. Cualquier paciente que esté utilizando un antibiótico, nosotros tenemos que hacer una ficha clínica descriptiva donde incluya las alergias, qué medicamentos ha utilizado, sus antecedentes farmacológicos y las interacciones farmacológicas que yo pudiera tener. Recordemos lo que viene siendo el ginseng, recordemos el ajo, recordemos lo que tiene que ver con la equinacia, que son de las sustancias que nosotros mencionábamos que no se llevan bien con los antibióticos, al igual que el alcohol, la cafeína. Hay que nosotros hacerle a nuestros pacientes un antibiograma y un cultivo para iniciar tratamiento farmacológico y nosotros hacer algún ajuste en dado caso que el tratamiento no haya tenido la respuesta que nosotros esperamos y nuestro paciente realmente da el tratamiento que él necesita. El examen físico centrado en los procesos infecciosos es muy importante para nuestro paciente y la toma de signos vitales. ¿Cuáles son los posibles diagnósticos en un paciente que utiliza antibacterianos? Procesos infecciosos, lesiones que van relacionados a la transmisión de esta enfermedad, a la resistencia farmacológica y todo lo que tiene que ver con un régimen terapéutico. Para planear nosotros con nuestro paciente y tener un resultado que sea adecuado, pues nosotros tenemos que estar observando lo que viene siendo la reducción de los síntomas de nuestro paciente, que eso nos va a hablar de que realmente tenemos la infección diagnosticada y tener nosotros unos resultados de laboratorio negativos después del término del tratamiento. En cuanto al uso de los fármacos, nuestro paciente tiene que conocer los efectos secundarios y las precauciones al utilizar un antibiótico y sí o sí nosotros identificar de manera prematura que nuestro paciente nos informe para informarle al médico en caso de erupción cutánea, dificultad para respirar, la presencia de fiebre, flujo vaginal, tos, diarrea, etcétera, etcétera. Y al momento que nosotros empezamos a tratar a nuestro paciente, hay que monitorizar los signos vitales. Vamos a valorar la efectividad antibacteriana, sobre todo si los síntomas disminuyen. Si nuestro paciente tiene algún síntoma de hipersensibilidad, este puede aparecer incluso 72 horas después de nosotros haber administrado un medicamento. Si nosotros tenemos diarrea grave, nosotros podemos ver si eso se causa debido a que nuestro intestino se está dilatando, se está necrosando, y eso es muy grave para nuestro paciente. Dentro de las indicaciones que pudiéramos dar a nuestro paciente, si tiene los síntomas persistentes o empeoran, pues hay que tener un ajuste del medicamento. Si nuestro paciente presenta alergias, definitivamente tenemos que interrumpir el tratamiento. Y si nuestro paciente tiene procesos de diarrea, nosotros es importante evitar el uso de antidiarreicos y indicar a nuestro paciente que puede consumir algún tipo de fermentados lácteos para tratar de restaurar la flora bacteriana normal. Sin embargo, en cuestión de la colitis pseudomembranosa, sí o sí se contraindican los antidiarreicos. Si nuestro paciente se administra un medicamento durante cada 24 horas, pues nuestro paciente tiene que tener una alarma para que sea cada 24 horas. ¿Qué significa cada 24 horas? Que si yo lo administro 8 de la mañana, al día siguiente son a las 8 de la mañana. No significa que una vez al día, que a las 8 de la mañana y luego al día siguiente a las 8 de la noche y así me vaya a ir. Esto es muy importante nosotros hacer énfasis porque nuestro paciente dice una vez al día y el día tiene 24 horas. Entonces, repito, tiene que ser la administración para mantener las concentraciones adecuadas con horario.
¿Ok? ¿A qué hora se levanta? Bueno, ¿a qué hora desayuna? Si nuestro medicamento va en relación con lo que viene siendo efectos adversos o que no se puede absorber con los alimentos y tiene que ser en ayunas, pues usted se levanta a las 8 de la mañana, el medicamento se lo va a tomar a las 8:05, todos los días, alarma a las 8:05. De esa manera nosotros vamos a tener esta medicación al tiempo. Hay que monitorizar las sobreinfecciones en nuestros pacientes, sobre todo adultos mayores, la libre dispensación, sobre todo el uso de antiácidos, suplementos de calcio. Nosotros tenemos que estar bien alerta con nuestro paciente y si utiliza algún té, suero o algo que acompañe normalmente su alimentación, porque esto puede interferir con la absorción de los antibióticos. Una de las cosas muy, muy importantes que no se nos debe de olvidar, y es pregunta de examen sí o sí, es la disminución en la eficacia cuando nosotros utilizamos anticonceptivos y iniciamos un tratamiento farmacológico con antibióticos. ¿Qué le puede pasar a la paciente? Pues se puede embarazar. Entonces, utilizamos métodos de barrera junto con la anticoncepción bioral. No tomar jugos de frutas, no tomar alcohol con las cefalosporinas ni con el metronidazol, no consumir productos lácteos con tetraciclinas, ni tampoco lo que tiene que ver, en este caso, frutas ácidas con penicilinas. Si nuestro paciente administramos un medicamento que viene siendo intravenosa y nuestro paciente presenta dolor al momento de administramos, es importante nosotros saber si estamos ocasionando un problema de daño directamente a nivel de esa vena, porque no estuviéramos diluyendo de manera efectiva en caso del medicamento. Las pruebas de laboratorio que nosotros vamos a necesitar para nuestro paciente, pues es lo relacionado con la glucosa, el examen general de orina, y hay que decirle a nuestros pacientes que el consumo de líquidos, debe de ser aproximadamente de 2 a 3 litros por día. Eso es aproximadamente lo que debemos de tomar de agua. Cuando nuestro paciente presenta algunos síntomas de ototoxicidad, ayer hablábamos de los acúfenos, pero si nuestro paciente se empieza a marear, si nuestro paciente empieza a los ojitos que le empiezan a temblar, los ojos, una cosa es el párpado y otra cosa es el ojo, ese nixtamalo está hablando a mí de intoxicación y de daño en lo que viene siendo en este caso por síntomas que me están hablando a mí de algo que no me está cayendo bien. Traducción de todo esto, es nuestra responsabilidad con el paciente señalar con precisión todos estos signos que él pudiera presentar, que no es normal a pesar de que él esté tomando su tratamiento en cuestión de antibióticos por datos que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Los efectos secundarios, las precauciones del fármaco, de que no se mezcle con alcohol ni con cafeína, que se mantenga en un lugar limpio, fresco y seco. Eso es para mantener lo que tiene que ver la eficacia farmacológica. Ok, eso es lo que quedó pendiente del día de ayer. Entonces vámonos a ir a un libro nuevo para hablar de antimicrobianos y les repito, en cuestión de los autores, hay algunas situaciones que es importante puntualizar porque se dice de diferente manera, pero lo que se busca es que nosotros entendemos para nuestros pacientes que buscamos el ganar-ganar. ¿Qué busco con ganar-ganar? Pues identificar nosotros formas distintas de buscar un beneficio para nuestros pacientes. Hablábamos el día de ayer de bactericida y bacteriostático. Bactericida, aquí habla de un concepto de lisis. Lisis es destrucción de la bacteria. Yo les decía, mata la bacteria. Aquí habla del concepto de lisis. Entonces, si yo digo lisis de la bacteria, es destrucción de la bacteria. Acción bacteriostática es la inhibición de la reproducción de la bacteria. No la destruye, pero impide el crecimiento. Llegan los macrófagos y ellos son los que van a destruir a las bacterias. Como plus, habla del espectro, el espectro farmacológico de la eritromicina, que es un macrólido, es el antibiótico específico para esta bacteria, que es la Legionella pneumófila, responsable de una enfermedad que se llama legionelosis. ¿Ok? Penicilina, que es un antibiótico bactericida, irrumpe la síntesis de la membrana de la pared, altera la permeabilidad de la pared y por lo tanto vamos a tener una mayor osmolaridad en el interior de la bacteria. El líquido que está afuera ingresa a la bacteria y hace que esa bacteria se destruya.
¿ok? Por eso decimos que es bactericida. Trimethoprim es bacteriostático porque lo que hace es una supresión de lo que viene siendo el metabolismo del ácido fólico y hace que el ARN o el ADN de nuestra bacteria no se replique, de tal manera que el antibiótico como antimetabolito, ¿sí?, va a hacer que nosotros tengamos una alteración en la síntesis proteica de la bacteria. Por eso decimos que es bacteriostático. Afortunadamente, la estructura y funcionamiento de las bacterias sobre las células van a ser muy diferentes a los que nosotros tenemos y por lo tanto los antibióticos van a tener efectos adversos característicos por grupo y toxicidad que nosotros pudiéramos identificar. Siempre sí o sí, en clases yo les comento de los siguientes medicamentos cuáles son bactericidas. Entonces, pues, si yo no sé que el bactericida es el que destruye la membrana, pues va a ser muy difícil que yo identifique. Aquí tengo a carbapenem, cefalosporinas, penicilinas, inolonas y aminoglucósidos. ¿Cuáles son bacteriostáticos? Trimethoprim, las sulfamidas, eritromicina, cloranfenicol. Entonces, yo voy a tratar para mi paciente, buscar qué es lo que necesito y en ocasiones cuáles voy a mezclar para tener un espectro farmacológico y ayudar a mi paciente. ¿Qué es un espectro antibiótico? El antibiótico, nosotros tenemos que saber que va a atacar bacterias y estas bacterias van a pigmentarse o van a tener diferente resistencia farmacológica dependiendo si estamos hablando de que son bacterias en forma de cocos o de bolitas, en forma de bacilos o se están espirulados, que significa como si fueran pequeños hilitos o filamentos. Sin embargo, nos estamos topando ahorita con bacterias que comparten características diferentes que pudieran parecer como si fueran gram positivos y gram negativos juntos. ¿Por qué? Porque tengo una bacteria que en su interior tiene estos filamentos y aparte tiene un núcleo grandote y por lo tanto no le va a servir los fármacos comunes que nosotros utilizamos. Buscamos o necesitamos un espectro farmacológico diferente para bacterias gram positivas y gram negativas al mismo tiempo. Entonces, este género se le conoce como riquecias. ¿Cuáles son los fármacos de elección para las riquecias? Pues decimos que son las tetraciclinas. ¿Ok? Hablando del espectro farmacológico, aquí tengo unos ejemplos. Ampicilina es eficaz contra gram positivos. Algunos gram negativos. Sin embargo, el uso tan común que nosotros tenemos de ampicilina, tenemos muchísima resistencia. Si yo utilizo, en este caso, vancomicina, si utilizo, aquí es dicloxacilina, ¿sí?, en nuestros pacientes, vamos a tener un espectro muy reducido y muy selectivo de enfermedades que me van a hallar. ¿Cuáles son las enfermedades que yo voy a tratar con esos antibióticos? Los estafilococos. ¿Dónde encuentro los estafilococos? En piel y tejidos blandos. Entonces, si yo tengo una lesión por estafilococos porque derrapé y traigo un proceso infeccioso en la piel, esta lesión puede permitir que las bacterias lleguen y colonicen, ingresen a mi circulación y eso se pudiera hacer sistémico. Entonces, para eso utilizo dicloxacilina y vancomicina. En el libro de farmacología básica viene la clasificación de penicilinas y me encanta esta clasificación. Es decir, la profe que encantada está con todo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí habla de las penicilinas que son naturales, de las que son aminopenicilinas, de las que son antiseudomonas, y estas pseudomonas estamos hablando de patógenos que normalmente encontramos en los hospitales, y las que actúan contra los estafilococos. En este caso aquí está la dicloxacilina, la oxacilina, y tenemos a las naturales que es la penicilina G, la procaína, ácidos resistentes, y las aminopenicilinas pues tenemos ampicilina y amoxicilina. Entonces, ¿qué buscamos con nuestro paciente? Si es un paciente virgen de antibióticos, por ejemplo, tengo un paciente que dice, tengo 5 años que no he tomado ningún medicamento de nada, yo no tomo medicamento de nada, hago mucho ejercicio, hago esto, pero por ahí dice, tuve sexo y traigo que me sale pus por el pene. Entonces, estamos hablando de una infección de transmisión sexual.
mi paciente no toma antibióticos, no ha tomado antibióticos, los medicamentos de elección serían estas penicilinas naturales. Tengo una niña de 5 años que su mamá no se acuerda la última vez que le dio antibióticos y refiere que le arde para orinar. Entonces aquí estaríamos hablando en este caso de las aminopenicilinas, daríamos ampicilina para infección de vías urinarias. Si fuera una mujer de 18 años o 40 años con infección de vías urinarias, recordemos que ayer platicábamos de las quinolonas y decíamos quinolona de elección para infección de vías urinarias, ácido nalidíxico si la persona tiene infección de vías urinarias por primera vez, o daríamos norfloxacino, ¿ok? Entonces, dependiendo nuestro paciente, hablando de las penicilinas, dentro de los efectos adversos, prácticamente todos, el edema, la anafilaxia, la anemia hemolítica, las convulsiones, desde la tromoflebitis, nosotros pudiéramos encontrar de manera muy general en el caso de las penicilinas. ¿Cuánto es el espectro farmacológico? ¿Qué tan potentes son? Vean, amoxicilina es un espectro amplio, sin embargo es menor que el levofloxacino. El levofloxacino es una quinolona y amoxicilina se lo puedo dar al paciente de cualquier edad, levofloxacino a mayores de 18 años. De espectro medio tengo ampicilina, que es para infecciones de vías urinarias, y tengo ciprofloxacino, que es una quinolona, en este caso de segunda generación. Levofloxacino es de cuarta generación. Tengo de espectro reducido la penicilina B y el ácido nalidíxico. Entonces, yo tengo un paciente que es virgen, que no toma antibióticos, penicilina B, ácido nalidíxico. Si tengo, les decía, en el caso de la niña de infección de vías urinarias, ampicilina, sobre todo porque las penicilinas, estas que estábamos viendo aquí, se administran por vía parenteral. Entonces, yo tengo que evitar administrar medicamentos parenterales, inyecciones intramusculares a los pacientes pediátricos. De preferencia, dar todo vía oral. Hay normas para el uso de los antibióticos y eso están basadas en el diagnóstico de la infección y la indicación del tratamiento farmacológico. No es porque a mí se me antoje darle ese medicamento, sino buscamos el mayor beneficio para el paciente y el menor riesgo. El tratamiento antibiótico está indicado si yo tengo sospechas de una posible infección y sí o sí la indicación sería hacer un antibiograma, sí o sí. Sin embargo, aquí en México estamos de cualquier signo que nos sugiera un proceso infeccioso, nosotros damos antibiótico, cuando lo ideal sería hacer un antibiograma y ya posteriormente iniciamos el tratamiento. Vean, en este caso, si estamos hablando a nivel cerebral y tenemos unas capas que recubren al encéfalo, se llaman meninges. Y si el proceso infeccioso atravesó esas membranas y las membranas se inflaman, pues normalmente lo que vamos a tener nosotros son meningitis. Entonces, si nosotros identificamos que el patógeno está a nivel cerebral, pues eso es algo muy serio. Si yo el problema lo tengo a nivel respiratorio, a nivel de los pulmones, pues digo una neumonía. Si es a nivel de la orofaringe, pues una faringitis. Si yo tengo a nivel de lo que viene siendo la zona lumbar o sea, los riñones, pues pudiera hablar de una pielonefritis. Entonces, cada uno de esos focos infecciosos y su localización me van a permitir que yo haga un diagnóstico y después del diagnóstico yo voy a sugerir o voy a dar un tratamiento. ¿Cuál es la indicación del antibiótico? A pesar de que yo tengo un diagnóstico de infección, no siempre están indicados los antibióticos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una infección viral, así como esta fotito que está aquí, no me sirven los antibacterianos. Necesitaría yo en este caso para infecciones virales un antiviral. Sin embargo, nuestro cuerpo hace mucha la diferencia en cuestión de lo que viene siendo las infecciones virales y yo no necesitaría dar en este caso un tratamiento a mi paciente. Tengo un proceso infeccioso a nivel del hígado, a nivel del apéndice porque está inflamada. Pues aunque yo le dé antibiótico a mi paciente, su tratamiento en este caso sería quirúrgico. Entonces, nosotros vamos a dar antibiótico a nuestro paciente, pero para poder resolverle el problema necesitamos quitar esa pieza quirúrgica. Hablando de profilaxis antibiótica, el libro de farmacología clínica sugiere, por ejemplo, para infecciones de transmisión sexual, pudiéramos nosotros mezclar cetraxona con doxiciclina, en el caso de que fuera gonococo o clamidia trachomatis.
Si es treponema pálido, en el caso de la sífilis, pues también se sugiere así. En el caso de tuberculosis, la bacteria que lo ocasiona es el Mycobacterium tuberculosis y nosotros pudiéramos dar isoniazida y piracinamida con rifampicina. Aquí en México hay presentaciones comerciales de Rifater, así se llama, y Refina, que son las mezclas de estos antibióticos para nosotros dar a los pacientes con tuberculosis. Si yo tengo faringitis de repetición y esta está causada por lo que viene siendo estreptococo hemolítico del grupo A y vaya afecta lo que viene siendo mi corazón, ocasionando fiebre reumática u ocasiona un daño a nivel de lo que viene siendo mis riñones, el tratamiento de elección es penicilina benzatínica a razón de 1.2 millones en mi paciente de manera repetitiva hasta que solucione su problema. Si yo tengo diarrea, pues el tratamiento de elección, si es por E. coli, pues se sugiere ciprofloxacino. Si tengo enfermedades crónicas en cuestión de infecciones bacterianas donde se caracteriza por fiebre, expectoración causada por neumococos, pues el tratamiento es levofloxacino o amoxicilina dependiendo de nuestro paciente. Esto es hablando de profilaxis, entonces hay muchísima literatura en cuestión de que nosotros pudiéramos dar a nuestro paciente, pero sí o sí, las penicilinas son los antibióticos que nosotros deberíamos de utilizar más frecuentes, sí o sí tenemos un proceso infeccioso bacteriano. Identificamos el germen porque tomamos una muestra del tejido o de los líquidos, ya sea la expectoración, ya sea sangre, orina, se empieza a procesar. Decimos lo que le está ocasionando, identificamos el patógeno. Con el antibiograma nosotros vamos a poder empezar a probar en pequeñas muestras y decir, bueno, le voy a dar amoxicilina a ver si lo destruyo, le voy a dar ampicilina a ver si lo destruyo, le voy a dar trimetoprim a ver si dejo que crezca o si contengo que crezca, etcétera, etcétera. De tal manera que nosotros vamos a seleccionar y administrar el medicamento una vez establecido un diagnóstico clínico, ya sea un tratamiento específico, ya sea hacerlo de manera empírica, asociando antibióticos y dosificando. Cuando hablamos de tratamiento específico, hay un listado de tratamientos sugeridos de primera línea, de segunda línea, de tercera línea, dependiendo de la historia clínica de nuestro paciente. Entonces, pudiéramos utilizar nosotros incluso mezclas de meropenem con algún aminoglucósido, sí, sobre todo vean en nuestros pacientes con septicemia, ahí sí le tenemos que tirar por lo menos con 2 antibióticos. Si yo tengo, vean, alguna identificación con hongos, pues los que voy a dar son fármacos antimicóticos, no voy a dar antibacterianos. Si yo hablo en este caso de patologías bacterianas, pues doy antibióticos. Vean, aquí está infecciones dentales, clindamicina, faringoamigdalitis, amoxicilina, sinusitis, amoxicilina, otitis, amoxicilina. Ayer les decía, amoxicilina es el medicamento de elección para otitis. Y continúa la lista para nosotros poder identificar. Entonces, no sé por qué ando así como que bostezando. Cualquier duda que nosotros tengamos en el material que yo les compartí, denle una ojeadita para que identifiquen y de esta manera, cuando ustedes vean una receta, que digan, hey, pero ¿por qué le dio este medicamento? Cuando mi paciente pues refiere que nunca ha utilizado antibióticos o tiene muchos años sin utilizar antibióticos, ¿por qué le estamos dando uno que tenga tantos efectos secundarios? Vean, a nivel de pulmón, nosotros pudiéramos indicar antibióticos sí o sí, nosotros identificamos que es a consecuencia de un neumococo, a consecuencia de un micoplasma o una pseudomona, pero si el causante es un virus, nuestro libro específicamente dice antibióticos no indicados. Así de sencillo. Entonces, vamos a sensibilizarnos nosotros para el momento de estar con un paciente que acude a la consulta y si el médico dice no antibióticos, pues nosotros reforzar ese de manera positiva. Decir, señora, si usted está causado un problema por un virus, pues el tratamiento es viral. Yo me voy a los carros y les digo, si mi camioneta que traigo es a expensas de gasolina, pues no le puedo echar diésel ni le puedo echar agua en el tanque de la gasolina. ¿Por qué? Porque no funciona, no voy a tener lo que yo necesito. Entonces, si yo no tengo un patógeno, en este caso bacteriano, y doy un antibiótico, voy a arrasar con la flora bacteriana normal, voy a arrasar con mi sistema inmunológico.
dexametasona. ¿Por qué? Porque este va a ayudar al proceso inflamatorio, pero sí o sí nosotros tenemos que cuantificarlo. No sé, me está fallando la red. No sé si ustedes me desconecté poquito, me marcó aquí se desconectó la red. Vean, si yo tengo una septicemia, si mi origen es sistémico, vean, imipenem o meropenem, aminoglucósido o ceftriaxona. O sea, es una bomba aquí para nuestro paciente. ¿De qué depende la dosificación? ¿De qué depende el efecto farmacológico de nuestro paciente? Depende de su evolución clínica. Sí o sí, hay tratamientos estandarizados para nosotros limitarnos o evitar la resistencia farmacológica. Por ejemplo, en nuestros pacientes hay un efecto posantibiótico que nos van a ayudar a tener tratamientos cortos. Por ejemplo, acitromicina. Acitromicina se da a razón de 500 miligramos cada 24 horas por 3 días y el fármaco continúa circulando en sangre hasta por 10 días porque se fijan proteínas. Este efecto es prolongado y si no supera las 8 horas, nosotros tenemos que darle a nuestro paciente desde cada 8 horas o cada 6 horas para mantener en 24 horas el espectro farmacológico saturable para nuestro paciente y que no tengamos un efecto tóxico en los mismos. Cuando el antibiótico tiene un efecto que depende del tiempo, entonces nosotros vamos a empezar a manejar lo que vendría siendo acortar los intervalos de tiempo para tener concentraciones adecuadas del medicamento en sangre. Y recordemos lo que platicábamos el primer día. En esa curva de dosificación, nosotros tenemos que tener un rango de seguridad para que nuestro paciente no presente efectos adversos o si los presenta sean mínimos comparando con el efecto tóxico. Entonces, la vía de administración va a depender mucho de la gravedad de infección. Ojo con esto. Pacientes pediátricos, pacientes adultos, pacientes el que sea a nivel ambulatorio, debemos de tratar que todo sea vía oral. Sin embargo, encontramos algunos kamikazes que dicen, no, a mí debe recetarme inyecciones porque se me olvida. ¿Ok? Sí o sí en los pacientes pediátricos, garantizar de preferencia que su vía de administración farmacológica sea por vía oral. Algunos antibióticos se van a recomendar a dosis más elevadas en procesos de infecciones graves, sobre todo si estos necesitan atravesar la barrera hematoencefálica. Hablando de la dosificación, vean, si la evolución es favorable, nosotros pudiéramos iniciar con nuestro paciente, por ejemplo, una infección grave, vía intravenosa. Si mejora, nos vamos a la vía oral. Si nuestro paciente mejora en 24 horas, perfecto, nosotros pudiéramos cambiar el espectro farmacológico porque son mucho más baratos los antibióticos vía oral que vía parenteral. Aquí me aparece eso, insuficiencia renal me está apareciendo en cada lado porque es algo que nosotros tenemos que prever hablando de lo que sería la eliminación de los medicamentos. La duración del tratamiento va a depender del tipo de infección y de la evolución de la misma. No vamos a tratar a nuestro paciente hablando de antibióticos menos de 4 días a expensas de la acitromicina. Son tratamientos aproximadamente, vean, de 5 días y máximo, dice aquí, neumonías 3 semanas. Ojo, vean, en el caso de meningitis, vean, 7 días, 14 días, hasta 3 semanas, pero no vamos a dar antibióticos por más de 6 semanas. Entonces, ¿qué pasa con nuestro paciente, con los tratamientos si tiene mejoría? A partir del tercer día el paciente ya no lo quiere usar y debemos nosotros de garantizar que tome su tratamiento completo para evitar la resistencia farmacológica. ¿Cuándo cambiamos de antibiótico? Cuando nuestro paciente tiene resistencia bacteriana y no hay mejoría. En el caso de infección grave, recordemos que nosotros tomamos una muestra de sangre, hacemos el antibiograma y podemos hacer algún ajuste en el tratamiento para nuestro paciente porque ya aislamos en este caso la bacteria y si no es susceptible al antibiótico que nosotros indicamos, nosotros vamos a cambiarlo o ajustando dosificación. Resistencia a los antibióticos, sí o sí nosotros tenemos que evitar esa reducción de la aparición de resistencias cuando motivamos a nuestro paciente a que termine su tratamiento farmacológico y no lo cambie por otro. Decía ahorita, bueno, cambiamos una vía por otra. Imaginemos que nosotros iniciamos con ciprofloxacino por vía parenteral y al paciente lo damos de alta con ciprofloxacino vía oral. Continuamos con ciprofloxacino, pero cambiamos la vía de administración. En el hospital
coloco ampicilina vía parenteral, se va paciente a su casa y continúa con ampicilina vía oral. En el caso de la resistencia natural a los gérmenes, nosotros vamos a saber que existen diferentes bacterias que van a ser resistentes a diferentes antibióticos. Entonces no los vamos a utilizar porque si digo que es de amplio espectro, pues yo voy a tener mayores oportunidades de utilizarlo contra varias bacterias. Pero si digo que es un espectro reducido, pues no lo voy a utilizar contra gram negativos y gram positivos al mismo tiempo con este paciente. Hay algo que se llama mutación genética y es la resistencia que nosotros tenemos. Tengo una mujer embarazada y le doy antibióticos durante el embarazo. Al momento de que nace el feto, ese bebé va a tener resistencia a los antibióticos que utilizó su mamá durante el embarazo. Habla también de la importancia de las enterobacterias. Ahorita, en los últimos años, se ha hablado muchísimo de la microbiota. Yo les pediría por favor que investiguen un poquito de microbiota, porque estaríamos hablando nosotros como si fuera otro sistema diferente de nuestro cuerpo, así como el sistema digestivo, así como el sistema respiratorio. La microbiota es todo lo que nosotros tenemos colonizando el interior de nuestro intestino, que nos permite a nosotros responder a los diferentes estímulos. Incluso se habla de la importancia de la microbiota al momento de que nosotros nacemos, porque si nosotros nacemos por vía vaginal, nuestro tracto respiratorio y digestivo se coloniza con la microbiota que tiene en este caso o con las bacterias que están dentro de la vagina de la mujer. Si yo nazco, en este caso por vía cesárea, vía abdominal, pues va a ser diferente la microbiota que me va a colonizar. Si yo soy alimentada al seno materno, voy a tener diferente microbiota y eso donde se encuentra se llaman enterobacterias. Esas bacterias que nos van a defender o van a permitir que nosotros nos enfermemos con mayor facilidad. Hablando de los mecanismos defensivos del germen, pues nosotros vamos a tener que algunos de ellos van a tener así como bloqueos enzimáticos. Vean, al hablar de las tetraciclinas, pues la permeabilidad de la membrana hace que las tetraciclinas no puedan entrar. Nosotros vamos a tener, hablando de las bacterias que producen beta-lactamasa, pues esas van a destruir las cefalosporinas y algún tipo de penicilinas. Entonces tenemos que buscar otro antibiótico que sea resistente o que logre destruir a las beta-lactamasas. En el caso de algunas vías metabólicas distintas al antibiótico o que sinteticen o neutralicen a los antibióticos, pues nosotros tenemos que empezar a identificarlas. Por eso es muy importante los antibiogramas. Factores que facilitan las resistencias, pues cuando nosotros damos una concentración de medicamento inferior a la dosis que se necesita. Por ejemplo, yo tengo un paciente de 100 kilos y le doy ampicilina de 500 miligramos cada 8 horas. Pues no le va a servir de nada a nuestro paciente. Su dosificación sería 500 miligramos cada 6 horas y lo estoy dando más espaciado y menor cantidad. Entonces, mi paciente lo que va a presentar es que sus niveles plasmáticos terapéuticos no van a llegar al tope que yo necesito. Esos intervalos muy prolongados, la utilización inadecuada de antibióticos, sobre todo si yo utilizo antibióticos de uso tópico o en nuestros pacientes con procesos o enfermedades virales que utilizan antibióticos. El uso injustificado de antibióticos de amplio espectro y la duración del antibiótico cuando el paciente empiezan a quitarse los síntomas, que lo suspenda. Entonces, esa duración del tratamiento en mi paciente que suspende su tratamiento va a hacer que nosotros tengamos resistencia, en este caso farmacológica, muy, muy frecuente. Se habla de una resistencia cruzada y múltiple, porque si yo soy alérgico, si yo ya tengo resistencia a ampicilina o a las cefalosporinas, por ejemplo, empecé con cefalosporina de tercera generación, me puse una ceftriaxona, pues las de primera y segunda generación ya voy a tener resistencia. En el caso de nuestros pacientes, cada vez que nosotros tenemos una bacteria que crea resistencia a un antibiótico, las bacterias que yo tengo en comunidad, pues también van a tener esa resistencia farmacológica. Entonces, aquí hay otra clasificación de antibióticos de uso no específico, bactericidas. Están las penicilinas, que son sensibles a las penicilasas, ácidos resistentes, las del tipo antiseudomonas, cefalosporinas. Entonces, todo esto, aquí tengo los principios activos y pues son antibióticos que me van a permitir a mí actuar contra las bacterias. Y continúa esta lista, son bastantes, aquí hablo de la primera, segunda, tercera generación, si se administran por vía tópica, como les decía, la neomicina. Yo tengo un paciente que por cualquier cosa se pone neomicina, voy a tener una resistencia farmacológica a este tipo de fármacos que son los aminoglucósidos.
Y entonces puedo seguir hablando de todos ellos, sin embargo, en cuestión de nuestros pacientes, siempre que tengamos nuestros contactos con una receta, por eso le decía a Rosmi, tómale fotos a los fármacos que te dio para poder agruparlos en el tratamiento que tuvo, para poder pensar un poquito en cuestión si fue un tratamiento específico o fue un tratamiento enfocado en los diferentes signos y síntomas. Entonces, estas imágenes están en ese libro de farmacología clínica, creo que fue el antepenúltimo que les compartí, y pues aquí habla incluso de los fármacos antiparasitarios, fármacos específicos, en este caso contra la lepra, contra la tuberculosis, contra el paludismo. Vean, aquí está metronidazol, hablando de antiprotozoarios, trimetoprim, incluso viene que se lo pudiéramos dar a nuestros pacientes con problemas enterales, con problemas con diarrea, antivíricos, pues aquí tengo aciclovir, tengo amantadina yo se los presenté el primer día, cuando les decía en cuestión de la mezcla de amantadina con paracetamol y clofenamina. Y por supuesto tengo fármacos antirretrovíricos que en este caso actúan inhibiendo lo que viene siendo la transcriptasa inversa, y los otros que inhiben la proteasa vírica. Entonces son diferentes antivirales que me van a servir específicamente, así como los antibióticos, para diferentes virus. No es para todos. Esa tabla es de mis favoritas, porque yo puedo compartir o puedo comparar el espectro antimicrobiano. No sé si alcancen a ver bien la diapositiva con respecto a que yo tengo aquí los diferentes microorganismos y aquí tengo la comparación hablando de los antibióticos de tipo penicilina. Vean, un ejemplo de cada cefalosporina. Vean, hablando con Staphylococcus epidermidis, no les hace absolutamente nada las cefalosporinas, aunque sean de primera, segunda y tercera generación. Vean, hasta imipenem o meropenem me va a servir para el Staphylococcus epidermidis. Entonces, de esta manera yo puedo seleccionar para mi paciente su tratamiento de elección dependiendo lo que yo necesito. Vean, para estreptococos, vean, prácticamente todos estos nos sirven, ¿sí? Si me voy acá a anaerobios, vean, las penicilinas, como dirían ustedes, se la rifan. Y tengo también mucha ausencia de algún tipo de antibióticos o ya reconocida, en este caso resistencia, de que no me van a servir para ese tipo de patógenos. No sé si tengan alguna duda con esta imagen. Vean, para estreptococos, estreptococo pneumoniae, vean, ciprofloxacino dice aquí que no sirve, pero vean, levofloxacino y moxifloxacino sí. Vancomicina, vean, hablando de tetraciclinas, vean, amicacina, vean, casi arrasa con todo, ¿sí? Igual que ertapenem, igual que imipenem, vean imipenem, vean, todo esto hablando de gram negativos, hablando de gram positivos, ¿sí? Y si me voy a anaerobios, vean, aquí también a todo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto cuesta imipenem? 25,000 pesos. Entonces son medicamentos caros que para mi paciente, pues en este caso, sí o sí tengo que administrarlo si está hospitalizado, no domiciliado. ¿Ok? Me regreso. Perdón, ¿alguna duda aquí con esa tablita? No. Ok. Profe, Mande. nada que ver, pero ya leí lo que dice Cardispan y abajo dice levocarnitina, algo así. Levocardipina. Ok. Lo investigo y les voy a pasar una ficha clínica de ese fármaco al grupo de Telegram y lo platicamos el lunes. Sí, está muy bien, profe, gracias. Pónmela aquí en el chat, porfa, para que no se me olvide. Aquí en el chat donde pusiste Cardispan, lo que contiene. Y si le puedes tomar la fotito a la cajita y la mandar al grupo de Telegram, mejor. ¿Sale? Ok. Entonces, hablando de lo que viene siendo los betalactámicos, las reacciones alérgicas que nosotros vamos a tener principalmente son urticaria, sensación de sofoco, enrojecimiento, prurito, edema de laringe y shock anafiláctico. Junto con las cefalosporinas son betalactámicos y su efecto farmacológico es en cuanto a la seguridad que nosotros tenemos de ese anillo betalactámico. Es un bactericida. Y aquí está la dosificación. Penicilinas, Vean, esas son puras cefalosporinas. Y acá están el grupo de los ertapenems. Y aquí está la dosificación. 1 gramo cada 8 horas. Y así nos podríamos ir. ¿Ok? Cuando vean el video, lo pausan y ahí lo ven. ¿Sí se alcanza bien ver la tablita en la presentación?
Ok, perfecto, para que lo puedan ver en el video. Hablando de los aminoglucósidos, entonces estamos en esa sesión de antibióticos, vamos a puntualizarlos todos ellos. Hablando de aminoglucósidos y otros bactericidas, ojo con ellos. Daño a nivel del riñón y daño a nivel del oído, irreversible, porque no se absorbe por vía oral. Entonces, a nuestros pacientes, cuando damos streptomicina, porque tienen tuberculosis o administramos gentamicina, tobramicina, amicacina, nuestro paciente, ese efecto a nivel renal nos debe de generar a nosotros mucha precaución. Entonces, tenemos que ver cómo está orinando nuestro paciente. La producción de orina tiene que ser 1 litro 800 miligramos, 1 litro 800 mililitros, perdón, por lo menos cada 24 horas. Eso es lo que debe hacer nuestro paciente. Son fármacos que normalmente nos van a servir a gram positivos y gram negativos. Sin embargo, son mucho más tóxicos por eso se aplican vía oral y vía tópica lo que es neomicina y paramomicina. Hablando de estos fármacos, no se van a emplear solos. Normalmente lo aplicamos en los pacientes que tienen septicemia, peritonitis, infecciones de vías urinarias, neumonías. Sobre todo en estos pacientes lo aplicamos con otro antibiótico. Entonces, aquí está el principio activo y aquí está la dosificación. ¿Sí? De igual manera, aquí viene quinolonas y otros bactericidas y no atraviesan bien las barreras celulares en nuestros pacientes si no tienen procesos inflamatorios. Entonces, si yo tengo una meningitis, en ese caso pudiera ayudarnos, mientras que el paciente tiene el proceso inflamatorio. Después del proceso inflamatorio ya no. Por eso lo doy para corazón, lo doy para pulmón y todo lo que tiene que ver a nivel abdominal. Hablando de los péptidos, este fármaco es un fármaco muy bueno. Lo utilizamos nosotros para lo que viene siendo procesos infecciosos a nivel de ojo. Lo pudiéramos encontrar en presentación en ungüentos y en gotas. Su nombre comercial es Polixmin, creo que sí, creo que es así. Sin embargo, nosotros podemos encontrar que contenga polimixina en B y E, la bacitricina y gramidicidina y pues vean, aquí está neomicina. Estos fármacos se administran solamente por vía tópica, dice aquí en forma de colirios, pero pues podríamos encontrar esta presentación, a excepción del paciente con Actinobacter multiresistentes cuando lo vamos a utilizar por vía parenteral. Serían casos muy raros. Entonces, si ustedes tienen algún familiar que le van a administrar un medicamento que dicen ustedes, qué raro, hay que investigarlo porque sería sí o sí si nosotros tenemos el antecedente de resistencia farmacológica o a lo común que nosotros utilizamos. Entonces, esto los pudiéramos utilizar en forma de ungüentos o de gotas para nuestros ojos, por eso dicen colirios, y a nuestro paciente le va a ir bien, son seguros. ¿Por qué? Porque decíamos, ¿cuántas gotas le puedo echar al ojo? 2 gotas, si me equivoqué le eché 5, pues las voy a eliminar, voy a llorar y se me van a salir. Entonces al paciente es seguro nosotros administrar ese tipo de medicamentos. Sin embargo, son nefrotóxicos por vía parenteral. La vancomicina, ¿sí? Y aquí viene otro fármaco que se produce medio raro, son glucopéptidos y se van a utilizar cuando nuestro paciente tiene una bacteria que se llama estafilococo y es resistente a la metilcilina. Entonces, ¿qué significa? Mi paciente no respondió a dicloxacilina, entonces por eso voy a dar ese tipo de medicamentos. La mupirocina, no sé si ustedes lo hayan encontrado. ¿Alguno de ustedes ha ido con el podólogo porque tiene unicocriptosis, las uñas enterradas? ¿No? ¿No? No. Este medicamento es el que normalmente se utilizan para ese tipo de lesiones. Al paciente le hacen el tratamiento de la unicocriptosis de la uña enterrada y le administran este medicamento. Vean, la presentación viene con 2% en cuestión de mupirocina, ¿sí? Y de esta manera nosotros vamos a tratar de eliminar lo que tiene que ver los gérmenes, que es el Streptococcus aureus, resistente a la metilcilina. Viene en presentaciones nasales, sobre todo porque tenemos algunos pacientes que cuando tienen procesos infecciosos están sonándose y se lesionan lo que viene siendo la nariz y vamos a tener una patología que se llama impétigo. Es muy común en los pacientes pediátricos cuando se rascan y tienen costras por todo lo que viene siendo la nariz
y pues tenemos que dar antibiótico y la mupirocina es el antibiótico que pudiéramos darle a estos pacientes. ¿Cuándo? Cuando no responden al tratamiento con dicloxacilina o incluso con clindamicina. Hablando de las quinolonas, estoy hablando de puros eventos adversos, ¿no? Ya casi para terminar. Cuando nosotros estamos hablando de quinolonas, tenemos que hablar de lo que viene siendo las molestias digestivas, cefalea, vértigo, insomnio y las lesiones a nivel del cartílago. Por eso es importante nosotros saber que están contraindicados en nuestros pacientes pediátricos. Las quinolonas de segunda generación abarcan contra pseudomonas y bacilos gram positivos y gram negativos. Trimetoprim, el síndrome, en este caso que decíamos, el síndrome de Steven-Johnson, también nefropatía por depósitos cristalizados del medicamento. En nuestros pacientes con algunas manifestaciones alérgicas y hematológicas van a ser mucho más graves si nuestro paciente tiene VIH. Entonces, este antibiótico es bactericida. Antibióticos bacteriostáticos, tetraciclinas, macrólidos, rifampicina, eritromicina, citromicina, claritromicina. Y los bacteriostáticos, en el caso de tetraciclinas, decíamos activos contra riquecias, contraindicados en menores de 8 años. Cloranfenicol y tianfenicol son bacteriostáticos de amplio espectro, no se usan por su toxicidad. Sin embargo, por ahí hay algunos médicos que todavía lo siguen utilizando, pero sí o sí a nuestro paciente vamos a utilizarlo en infecciones solamente por riquecias, clamidias y micoplasmas que no respondan a otro tratamiento. Hablando de acitromicina, claritromicina, eritromicina, nosotros vamos a utilizar estos medicamentos en los pacientes que son alérgicos a la penicilina. Vean, en el caso de la otitis, sinusitis, profilaxis de la fiebre reumática, y claritromicina es similar a eritromicina, pero más fuerte o más potente junto a micoplasma y Haemophilus influenza. Yo en lo particular lo uso cuando mi paciente es alérgico a lo que viene siendo dicloxacilina, pero como su posología es cada 12 horas, en infecciones dentales también nos sirve y las infecciones de piel en el caso de los pacientes con pie diabético. Tengo un paciente, por ejemplo, posoperado de una cirugía de una pierna que tenga una fractura de cadera, yo le pudiera dar claritromicina y es un fármaco seguro. Continuando con estos, acitromicina, la ventaja de administrar una tableta cada 24 horas durante 3 días, incluso lo pudiéramos utilizar por vía intravenosa y eficaz en clamidia, infecciones de transmisión sexual. Pero yo utilizo bencetacil o la penicilina benzatínica primero y si no, acitromicina, que sufran un poquito aquí en vez de acitromicina. En la escuela es el que más utilizo. Aquí tenemos clindamicina, muy importante contra anaerobios, y tenemos estos antibióticos contra lepra, contra tuberculosis, que nos pueden ocasionar ese tipo de lesiones. ¿De qué me habla esto? Me está hablando de falla a nivel hepático. Entonces, eso se llama ictericia. Entonces, es un medicamento muy, muy importante. Sin embargo, su metabolismo es hepático y si mi paciente tiene insuficiencia hepática, tengo que reducir la cantidad del medicamento. Va a colorear de color amarillo las heces o le va a quitar el color a las heces, y las lágrimas y otras secreciones van a tener una coloración roja anaranjada, lo que viene siendo la orina. Entonces, hay mi paciente que no se asuste con eso. Ok. Preguntas, comentarios. Me fui muy rápido ahora. Preguntas, comentarios para irnos al apartado de preguntas que vienen aquí al inicio de esta presentación. Adelante. Bueno, es que yo tengo varias. Échatela. ¿Por qué son peor para pacientes con VIH la trimetoprim? La trimetoprim. Por el metabolismo que tiene en la supresión del RNA. Recordemos que actúa inhibiendo el ribosoma de la bacteria, por eso es la generación de respuesta a lo que viene siendo el procesos alérgicos mucho más severos en esos pacientes. Oh, muy bien. El paciente está suprimido en lo que viene siendo su respuesta y como el trimetoprim es bacteriostático,
Entonces, mi respuesta a atacar a lo que viene siendo las bacterias, por eso el trimestoprim tiene ese efecto negativo en esos pacientes. Oh, muy bien. Y el embarazo, a su forma de ver, o no sé si sea cuando tienes a la persona de forma normal, ya ve que dijo que la microbiotina mejora es diferente cuando lo tienes por cesárea o cuando lo tienes por parto. ¿Cuál es mejor entonces? La microbiota. La microbiota Microbiota. va a estar mucho mejor. Lo ideal que nosotros tengamos a nuestros bebés, y tenemos que trabajar bastante en lo que viene siendo el parto vaginal, que se colonice en nuestro cuerpo las bacterias del neonato cuando nace por vía vaginal. Y pues otra de las cosas que también importan bastante es lo que viene siendo la lactancia materna. Entonces, lo ideal es que el bebé nazca por vía vaginal y que sea alimentado al seno materno. Eso sería lo ideal. Sin embargo, dentro de los lugares donde tenemos un gran aumento en lo que viene siendo parto por cesárea, parto abdominal, Sinaloa es un lugar donde hay mucho de la sobreutilización del procedimiento quirúrgico para que nazcan los bebés. Muy bien. Y las infecciones combatidas con antibiótico, ya ve que la mayoría son pues tomadas por oral, pero hay gente que realmente no quiere eso, que dice, quiero la inyección más fácil y se me quita más rápido. ¿Causa algo malo? O sea, ¿es mejor, es peor o algo No, así? recordemos nosotros que lo ideal es conservar toda nuestra piel intacta, pues. Y el que nosotros apliquemos un medicamento por vía, en este caso parenteral, que apliquemos un medicamento intramuscular, pues estamos rompiendo las barreras de la piel y nuestro paciente puede tener un proceso en este caso, de que nosotros pudiéramos inocular alguna bacteria a través de la aplicación del medicamento. Pero recordemos, para nosotros, en nuestros pacientes que no toleran la vía oral, el tratamiento es parenteral. Entonces, tengo un niño que está vomitando mucho, ni modo, es medicamento, en este caso intramuscular. Tengo un adulto mayor que dice, es que yo no puedo tragar, pues en este caso es medicamento. Acuérdense que teníamos que tener nosotros conciencia de que si nuestro paciente puede deglutir, que sea capaz de tragar, entonces si no lo puede hacer, medicamento intramuscular. Muy bien. ¿Y los de los medicamentos a tiempos, tienen que ser todos o nomás los virales? Todos los medicamentos. Si yo logro que un medicamento, hablando de la dosificación, me funcione, tengo que estarlo dando con horario y de preferencia horario con reloj, con alarmas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acitromicina, lo tomo a las 8 de la mañana, el espectro farmacológico para que se mantenga en sangre va a ser 24 horas que sea seguro. Entonces, si yo lo administro al día siguiente a las 8 de la mañana, la concentración en sangre del fármaco va a ser la adecuada. Si no, voy a tener picos donde voy a tener menor fármaco circulando en sangre desde el que yo necesito y por lo tanto las bacterias se pueden empezar a replicar. Si yo estoy utilizando, por ejemplo, y lo vamos a ver la próxima semana, yo tengo un paciente con diabetes y estoy utilizando insulina. Si la insulina no la utilizo con horario, voy a tener pacientes donde en ocasiones va a tener hipoglucemia, o sea, glucosa menor a lo normal, y voy a tener glucosa más de lo normal, porque no logro mantener las concentraciones de glucosa en sangre adecuadas. Por eso tengo que ponerle horario a todos los medicamentos. Muy bien, ya la última. Todos los medicamentos está prohibido el alcohol. No es que esté prohibido, sino su metabolismo, el alcohol, su metabolismo es hepático. Entonces, si yo tengo problemas de alcoholismo porque mis hepatocitos siempre están ocupados metabolizando el alcohol, yo voy a tener un metabolismo deficiente con los antibióticos. Lo que sí o sí es con las cefalosporinas de segunda generación o con ceftriaxona, les va fatal a los pacientes por el efecto bisulfirán, y con los antiparasitarios les va muy mal. También con los opioides, alcohol y opioides no se llevan bien, porque el alcohol tiene que ver con lo que vendría siendo a nivel encefálico en el sistema nervioso central, que va a intervenir con los diferentes receptores para el manejo del dolor con nuestros pacientes. Y recordemos que dentro de los efectos adversos de los opioides está tanto la euforia como la sedación, y el alcohol puede interferir en ellos. Oh, gracias. Entonces, si mi paciente está enfermo,
y va a iniciar un tratamiento farmacológico, lo ideal es que no consuma alcohol mientras que esté enfermo. ¿Ok? Bueno, pues las preguntas, ayúdenme por favor. Yo tengo un paciente que le di antibiótico por durante 2 semanas y ha desarrollado una sobreinfección. Si mi paciente me pregunta qué es una sobreinfección, ¿qué le voy a responder yo? Que es una infección secundaria, que es una infección que ha desarrollado porque mi medicamento no le funcionó de manera adecuada, que su infección que él ya tenía se hizo más grave, o que en este caso yo tengo una infección debido a unos organismos diferentes de los que él tenía. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Una sobreinfección. Díganme un numerito, por favor. La 2. La 2, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Isabel. Me da la impresión que 4, no sé por qué. La 4, ¿ok? Rosmi. Bueno, voy a seguirle porque si no se nos viene el tiempo. La 4, ok. La respuesta correcta es la 1, ¿ok? Esa la había dicho yo. Entonces, la respuesta es 1 porque una sobreinfección es un evento adverso al antibiótico. Por eso nosotros tenemos que estar bien conscientes. Cuando nuestro paciente inicia un tratamiento farmacológico antibiótico es porque tiene un evento bacteriano que nosotros queremos destruir. Si nosotros arrasamos con nuestra flora bacteriana normal, pues vamos a tener nosotros la oportunidad de que mi cuerpo se enferme. Entonces, una sobreinfección es un efecto adverso porque mi antibiótico destruye la flora normal que yo tengo, ocasionando que mi cuerpo se enferme. ¿Ok? Un paciente lo dimos de alta con penicilina. Acaba de parir la mujer y le dimos penicilina que se vaya a su casa. Las penicilinas se pueden tomar mientras que da pecho. Nuestra paciente tiene que acabarse todo el tratamiento. Todas las penicilinas pueden tomarse con independencia, no importa con lo que estés comiendo o que era que comas. Y los posibles efectos secundarios de las penicilinas es dolor abdominal y estreñimiento. ¿Cuáles serían las instrucciones? 1, 2, 3, 4, ustedes me dicen. 2 y 4. ¿Ok? ¿Alguien más? Ahorita va a decir Isabel, yo iba a decir esa. La respuesta correcta es la 2. Muchos pacientes, ¿sí? Cuando notan mejoría, interrumpen el tratamiento. Es muy importante nosotros completar el tratamiento de nuestro paciente. Algunas penicilinas, como amoxicilina, pueden tomarse junto con la comida. Otras, nosotros decimos que antes de los alimentos. Si yo estoy lactando, la única que me permite que yo le pueda dar a mi paciente si estoy lactando sería ampicilina. ¿Ok? Por eso dice, las penicilinas deben utilizarse con cautela durante la lactancia. ¿Sale? O sea, decir penicilinas, ampicilina, sí, pero amoxicilina, dicloxacilina y todas las demás no las voy a dar en el embarazo ni la lactancia. El efecto adverso de las penicilinas, recordemos que es la urticaria, la dificultad para respirar, el rash, la comezón que va a presentar nuestro paciente. Tengo un paciente que le di tetraciclinas y cuando le doy información de este medicamento, yo tengo que afirmar o tengo que estar en lo cierto al afirmar que la tetraciclina es un antibiótico de espectro reducido, se usa para varios procesos de enfermedad. Es segura durante el embarazo y está contraindicada en niños menores de 8 años. ¿Cuál de todas estas consideran ustedes que es la respuesta correcta? Esta está regalada. A ver. ¿Cuál? La 4. La 4. Ándele, así me gusta. La 4. Este medicamento produce manchas permanentes en los dientes y no es adecuado para niños menores de 8 años y mucho menos en mujeres embarazadas. Este antibiótico es de un espectro más amplio y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este uso de este medicamento. Medicamento de elección
para la enfermedad por rickettsiosis. Es cuando utilizamos tetraciclinas. No en el embarazo ni en menores de 8 años. ¿Ok? Cuando mi paciente toma aminoglucósidos, ¿qué debo de incluir en la educación del paciente? El fármaco puede producir decoloración en los dientes, debe disminuirse el consumo de líquidos para evitar retención urinaria. Este fármaco se administra fundamentalmente por vía oral y el efecto secundario grave es la pérdida auditiva. Aminoglucósidos. ¿Cuál de estas respuestas será la correcta? La 3. ¿Ok? ¿Alguien más? La respuesta correcta es la 4. Recordemos que los aminoglucósidos, es amicacina, gentamicina, neomicina, tobramicina, son fármacos muy tóxicos que normalmente no los utilizamos solos porque son nefrotóxicos y ototóxicos. No producen decoloración en los dientes, eso solamente lo hace tetraciclinas y se absorben mal en el tubo digestivo y se usan por vía parenteral. La respuesta es la número 4. Y con eso terminamos el día de hoy. No sé si quieran ver alguna cosita de esto es antibióticos. Es un mundo al momento de nosotros hablar de antibióticos. Yo traté de enfocarnos en nuestro programa y un poquito más sobre todos los nuevos que tenemos nosotros. Recordemos, rickettsias en este caso es otro género que no podemos agruparlos en gram positivos y gram negativos. Perdón, cuando yo estoy hablando de gram positivos, estoy hablando de estafilococos, streptococos, Escherichia coli, neumococos, bacilococos, actinomicetos, micobacterias, clostridiums. Y cuando hablo de gram negativos, en este caso estaría hablando de vibrios, vibrio cólera, los meningococos, gonococos, vean, la E. coli está en los dos, espirillococos, espiroquetas, rickettsias. Y pues aquí tengo esta importancia de nosotros empezar a identificar estas formas de estas bacterias para nosotros elegir el tratamiento adecuado. Entonces, el espectro antimicrobiano que nosotros vamos a tener depende muchísimo de la localización, en este caso, y el foco infeccioso de la bacteria para nosotros indicar un tratamiento antibiótico. Si la causante es un proceso viral, pues no vamos a tener ninguna mejoría con antibióticos. Si nosotros tenemos un proceso que requiera un tratamiento quirúrgico, vamos a dar tratamiento farmacológico, pero sí o sí nuestro paciente necesita pasar a quirófano y solucionarle ese proceso, ya sea de un absceso o una apendicitis. La profilaxis antibiótica está indicada en nuestros pacientes, sobre todo cuando están a nivel hospital. Cuando nuestro paciente está hospitalizado, que nosotros queremos prevenir el desarrollo de alguna bacteremia o una septicemia. ¿Ok? Preguntas, quejas, comentarios. Para mí es un honor estar con ustedes este viernes. Voy a detener la